quiero caminar contigo, María. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un gusto desde la Oficina Nacional de Educación Católica tener a cada uno de ustedes. Sean cada uno bienvenido. Maestros y maestras, el día de hoy estamos iniciando nuestro cuarto webinar. En realidad estamos rumbo a nuestro 6º Congreso de Educadores Católicos. En estos días de noviembre vamos a tener esta participación. Yo quisiera, en el primer término, y permítanme por favor saludarlos muy cordialmente a nombre de nuestro obispo, Monseñor Robert Prevost, quien es presidente de la Comisión Episcopal para la Educación, Cultura y Bienes Culturales. Asimismo, el padre Rubén Risco, quien es secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para Educación, Cultura y Bienes Culturales, y por supuesto nuestra directora, la licenciada Rosario Urbiola, quien es la líder en este equipo y que bajo ella estamos trabajando estos 4 webinars dirigiéndonos ya a este 6º Congreso. Entonces, vamos a presentar en este momento el tema que vamos a trabajar, que son claves para una evaluación formativa en el aprendizaje a distancia. Este tema sabemos que es bastante álgido, sabemos que es un tema que todos los maestros en este momento están muy interesados de conocer, no solamente la parte cognitiva, sino también la parte de la aplicación de las normas, etc. Y es importante que el día de hoy contemos con una especialista. Yo tengo el gusto, el agrado de presentar a Erika Jaimes. Ella es una especialista en educación. Ella además tiene una maestría, es consultora en procesos de construcción y validación de instrumentos de evaluación para el desempeño de docentes en educación básica. Una maestría en la Universidad Católica con una especialidad en discapacidad cognitiva y multidiscapacidad. Entonces, vamos en esta primera etapa, en este primer momento, a escucharla. Ella va a tener unos minutos para poder presentar también su PPT. Les pedimos, por favor, a todos ustedes que deseen hacer alguna consulta, hacerlo vía chat. Nosotros vamos a consolidar un poco las preguntas para que finalmente al término Erika nos pueda también ayudar con esto. Y vamos a tener un espacio también para poder escuchar los comentarios de nuestro coordinador de ONDE, Juan Arévalo, quien es teólogo y también es educador. Entonces vamos a tener un tiempo muy rico para que todos ustedes puedan aprovecharlo. Y vamos a iniciar entonces todo esto bajo la gloria del Señor. Y para Él es que estamos trabajando. Erika, puedes iniciar, por favor. Muchísimas gracias. Muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Berta. Gracias por la presentación. En principio, buenas tardes a todos, profesores, profesoras. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por su tiempo y gracias a la ONDEC por generar este espacio de reflexión y de aprendizaje juntos, ¿no? Que siempre es muy enriquecedor, ¿no? En esta oportunidad, como bien ha comentado Berta, vamos a profundizar un poco más acerca de la evaluación formativa en este contexto del aprendizaje a distancia, ¿no? Es por eso que pues voy a compartir mi pantalla y vamos a comenzar ya con la presentación. Este es el tema, ¿no? Las claves para una evaluación formativa en el aprendizaje a distancia. Y yo quiero comenzar con todos ustedes, queridos profesores, profesoras, a empezar este espacio juntos de aprendizaje con una pregunta, ¿no? Una pregunta que vamos a responder todos para poder quizás compartir qué es lo que entendemos, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos por evaluación formativa, ¿no? En ese sentido, les pediría a todos que ingresen a menti.com y
coloquen el código que aparece a continuación, 7009021. Es muy sencillo, yo les puedo mostrar, pues vamos a entrar a menti.com. Yo ya tengo mi presentación aquí, pero podemos ingresar haciendo menti.com y les va a aparecer esta pantalla, esta presentación. Y lo que yo quiero es que en esta sección de ingrese el código que está en inglés, ustedes coloquen este código, 7009021, por favor. Y pues quedo muy atenta a sus respuestas. La pregunta es, ¿qué es evaluación formativa, no? ¿Qué entendemos por evaluación formativa? Pueden responder, pues, instrumentos, pueden responder todo. ¿Qué se les viene a la mente con la pregunta evaluación formativa o qué es evaluación formativa, qué instrumentos utilizamos, qué recursos, qué estrategias, qué acciones, qué entendemos por evaluación formativa? Nuevamente, simplemente consiste en ingresar en cualquier buscador a menti.com, ¿no? Menti.com. Ingresamos y aparece automáticamente la pantalla. Ingrese el código. Please enter the code. Y el código que les estoy pidiendo que ingresen es 7009021, ¿no? Es este de aquí. Yo lo puedo copiar y colocarlo aquí. 7009021. Lo voy a colocar por el chat también. O en todo caso, si lo pueden colocar, si lo puedes colocar Berta o Juan, para que los maestros puedan ingresar a la pregunta, ¿no? Y excelente, gracias profesores. Puedo ver las respuestas. Es un proceso sistemático, es un modo de evaluación, es la evaluación que tiene lugar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, muy bien. La evaluación formativa se refiere a todas aquellas actividades que llevan a cabo los profesores y alumnos cuando se evalúan ellos mismos, muy bien, y se dan información que puede ser utilizada para revisar y modificar actividades de aprendizaje, excelente. Es una evaluación para la retroalimentación, también muy bien. La evaluación formativa, en la medida en que las evidencias acerca del desempeño de los estudiantes es buscada, interpretada y usada por el profesor y los estudiantes o sus pares para tomar decisiones acerca de los próximos pasos a seguir. Muy bien, excelente. Es la evaluación del acompañamiento a los estudiantes. Es un proceso sistemático. ¡Wow! Excelente. Muy buenas respuestas. Permite orientar de manera oportuna y pertinente a los estudiantes acerca de sus fortalezas. Actividades cuando nos autoevaluamos. Excelente. Las palabras autoevaluación, retroalimentación, recojo de evidencias están apareciendo en sus respuestas. Es una evaluación basada en los procesos. Muy bien, excelente. Tiene lugar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene como finalidad detectar dificultades. Muy bien. Es un proceso continuo a hacer del desempeño de los estudiantes, la evaluación de las evidencias de los estudiantes, para luego acompañar. Excelente, muy bien, acompañamiento, monitoreo. Entonces aparecen muchas claves, ¿no?, que caracterizan la evaluación formativa. Me sorprende muchísimo y gratamente, ¿no?, cómo los docentes de formación religiosa y educación religiosa han venido interiorizando a que llamamos evaluación formativa, ¿no? El estudiante es el principal protagonista, excelente, de su aprendizaje y el de sus compañeros, ¿no? Es la medición de los aprendizajes para tomar decisiones. Sí, es verdad, a partir de la evaluación formativa es preciso tomar decisiones, ¿no? Conocer a través de la autoevaluación basándonos en el proceso, detectando dificultades, nos permite acompañar, excelente. Vemos en la mayoría de respuestas, en casi todas las respuestas, que es un proceso que nos permite tomar decisiones respecto a los aprendizajes.
¿verdad? Que el estudiante es el centro de este proceso. Valoramos cada esfuerzo, es verdad, porque valoramos procesos. Tiene lugar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Retroalimentación, una palabra muy importante en la evaluación formativa, es muy característica y les doy las gracias. Les doy las gracias por haber contestado estas preguntas. De seguro que habrá un momento para que yo pueda terminar de revisar cada una de las respuestas que han brindado, pero han sido muy interesantes y sobre todo que me ha permitido a mí pues rescatar sus saberes previos, entender cuál es el público con el que estoy interactuando, ¿no? Y gratamente entender que es una población de docentes bastante informada, ¿no? Y con claridad, ¿no? Sobre las nociones de evaluación formativa, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es puntualizar un poco más, aterrizar la idea de evaluación formativa, ¿sí? Vamos a puntualizar un poco más en esta noción. Veo que siguen respondiendo. Excelente. Retroalimentación, acompañamiento, monitoreo, el estudiante como centro, evaluación de procesos, valoración de evidencias de aprendizaje, todo ello lo vamos a aterrizar, ¿no? Y aquí, ¿sí? Vamos a hacer una reflexión también un poco sobre lo que acabamos de ver, ¿no? En realidad, especialmente para los docentes de secundaria, entiendo que en primaria esto se viene ya trabajando desde hace varios años, pero especialmente para los docentes de secundaria que se están informando acerca de la evaluación formativa, en general, en el proceso de entender qué es la evaluación en contexto escolar, ¿no? En el aula, en un contexto académico, hemos visto que han surgido cambios de paradigmas, ¿no? Ha habido un cambio grande, fuerte de paradigmas respecto a lo que entendíamos como evaluar, ¿no? La evaluación formativa, por ejemplo, la evaluación sumativa, la evaluación diagnóstica, hasta llegar a la evaluación formativa, ¿no? Este cambio de paradigmas que ha implicado una serie de estudios que evidencian que la evaluación no debe ser un espacio de valorar a un individuo, sino valorar el proceso de aprendizaje del individuo, ¿no? Que también ha implicado, por ejemplo, cambiar de una calificación vigesimal a una calificación según una escala de los diversos desempeños, el logro en el que se encuentra un estudiante cuando está en proceso de desarrollo o de consolidación de alguna competencia, ¿no? También, por ejemplo, hemos visto que en la evaluación sumativa considerábamos más los resultados, ¿verdad? No tanto los procesos, y el estudiante temblaba cuando se hablaba de, bueno, mañana toca examen, ¿no? En un momento en el que pues todos podemos vernos reconocidos, surgen temores, ¿no? Frente a la calificación, ¿no? A lo que consideramos como en un momento en el que se nos va a medir qué tanto sabemos, ¿no? Y ya no estamos evaluando contenido, sino más bien pasamos a evaluar competencias. Todo este cambio de paradigma se evidencia hoy en día en nuestra práctica docente, ¿no? Y es importante que continuemos en esa ruta para alcanzar las metas propuestas, ¿no? Mejorar la calidad educativa de nuestro país, ¿no? Entonces, ¿qué es la evaluación formativa? Todos han dado respuestas muy pertinentes e interesantes, pero vamos a resumirlo simplemente y para ir aterrizando después en algunos puntos, ¿no? Toda acción en el que él o la docente brinda retroalimentación a sus estudiantes cuando verifica sus avances. Entonces aquí vemos, pues, con 2 líneas y media, un poquito sintetizando todas las ideas que ustedes han podido brindarnos sobre la evaluación formativa. La retroalimentación es clave y la verificación o monitoreo, ¿no? Permanente también es clave en la observación de los avances, del desarrollo, de los procesos de aprendizaje, ¿no?
Entonces, vamos a ver que esta definición ha ido progresando en el tiempo. Es importante entender que lo que hoy en día aplicamos o lo que hoy en día valoramos como un buen recurso, una herramienta, una acción docente adecuada, que es la evaluación formativa, viene estudiándose desde hace mucho. No vemos la década más o menos de los 60, que ya Scriven comienza a hablar sobre un proceso de recojo de información de procesos, ¿no? Y no tanto de resultados, ¿no? Vemos que en el 71 con Bloom se añade esto, que los maestros utilizan esto para tomar decisiones respecto al aprendizaje, ¿no? A los aprendizajes. Con Sattler en el 89, que también los estudiantes pueden aprovechar esto como oportunidad de mejora de su desempeño. Y con Burkhardt en el 2009, que además esto puede brindar motivación o puede ser una fuente de motivación para los estudiantes en su aprendizaje, ¿no? Vamos a ver que el modelo de evaluación formativa contempla una serie de preguntas y respuestas que podemos hacer para entender que está enmarcado este modelo bajo el enfoque por competencias, y que el enfoque de evaluación formativa también está inmerso en el currículo, ¿no? Entonces no solamente es un proceso, sino también un enfoque que tenemos en el sistema educativo peruano, ¿no? Entonces, ¿qué evaluamos? Evaluamos competencias, ¿no? Y esto implica comprender la competencia que vamos a evaluar, detenernos, analizar la competencia, los estándares de cada ciclo, las capacidades, los desempeños, ir ahondando en cada competencia y qué es lo que buscamos. ¿Qué es lo que buscamos que el estudiante aprenda con esto, ¿no? ¿Para qué evaluamos? Pues para mejorar los aprendizajes, para favorecer el desarrollo de estas competencias, ¿no? Que ya hemos interiorizado, ¿no? Y sobre todo, algo que mencionaban también los maestros, las maestras en sus respuestas, que nos permite mejorar nuestra práctica docente, ¿no? Porque recogemos evidencias del aprendizaje, de los aprendizajes de los estudiantes, y ello nos permite ajustar nuestra metodología de enseñanza, ¿no? Nos permite ajustar el proceso pedagógico, los procesos pedagógicos, cómo los estamos manejando, y es interesante que también nos sirve como insumo, ¿no? Como insumo para mejorar nosotros como maestros, ¿no? Luego, ¿con qué criterios evaluar? Pues ya lo hemos mencionado, tenemos varios criterios, podemos escoger alguno de ellos, podemos escoger la competencia, ¿no? ¿Qué meta de aprendizaje? Nos preguntamos, ¿qué meta de aprendizaje quiero evaluar? ¿No? Podemos escoger los estándares de cada ciclo para ir aterrizando en los criterios de evaluación. Podemos escoger las capacidades que están inmersas en las competencias, o los desempeños, ¿no? Que evidencian el desarrollo de cierta capacidad, cierta competencia, ¿no? Entonces, aquí podemos también preguntarnos qué esperamos que los estudiantes demuestren, ¿no? Cuando vemos los desempeños, ¿no? Y siempre en evaluación formativa es muy interesante, porque como el estudiante es el centro y el protagonista de su aprendizaje, es importante comunicar, ¿no? Comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados, ¿no? Y los criterios que se van a tomar para la evaluación de sus actuaciones y producciones, ¿no? Finalmente, nos preguntamos cómo evaluar, ¿no? Evaluamos recogiendo evidencias en situaciones de aprendizaje significativas, ¿no? Esto quiere decir que desde nuestra planificación, desde nuestro actuar como maestros, como docentes, ya debemos contextualizar este recojo de evidencias en situaciones de aprendizaje significativas, ¿no? De experiencia directa, de contenido funcional y aplicativo para el estudiante, ¿no? En función a este contexto es que valoramos el desempeño actual del estudiante, ¿no? También podemos preguntarnos qué evidencias necesito para demostrar, ¿no? Que mis estudiantes han logrado los aprendizajes que busco evaluar, ¿no? ¿Qué evidencias necesito tener para yo corroborar, comprobar que mis estudiantes están consolidando los aprendizajes que estoy evaluando, ¿no?
y haciendo uso de instrumentos de evaluación acordes con lo que se pretende evaluar. Esto tiene mucho que ver con el criterio de evaluación, ¿no? Si busco evaluar desempeños, si busco evaluar capacidades o competencias, ¿no? ¿Cómo evalúo? ¿Qué instrumento debo escoger para recoger evidencias y para valorarlas, ¿no? Recordemos que la evaluación, en términos más sencillos, es la valoración de algo, ¿no? Valorar algo, ¿no? En este caso vamos a valorar procesos, ¿no? Y por supuesto a través de acciones como el monitoreo y la retroalimentación que muy claramente ustedes han planteado en sus respuestas también, monitoreo y retroalimentación, ¿no? Vamos a ver más adelante en qué consisten estas acciones docentes, ¿no? No, es importante no olvidarnos respecto a la valoración adecuada de las evidencias de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Sabemos que es en base a una escala de calificación brindada, ¿no?, por el Ministerio, en la escala que inmersa en el Currículo Nacional de Educación Básica, ¿no? En cuanto, tomando en cuenta que la letra A, la calificación A, es el punto de referencia, es el punto de partida, porque es la combinación efectiva de todas las capacidades de la competencia, ¿no? Cuando un estudiante se encuentra en el nivel A de la escala, podemos decir que ha alcanzado el logro esperado, ¿no? Y bien claramente se describe aquí, ¿no?, cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las áreas propuestas y en el tiempo programado, ¿no? Entonces, el nivel A es el logro esperado para toda competencia porque es la combinación más efectiva de todas las capacidades inmersas en una competencia en específico, ¿no? B, hablamos de que se encuentra el estudiante muy próximo al logro esperado, ¿no? Se encuentra en proceso de alcanzarlo, ¿no? El estudiante está próximo o muy cerca al nivel esperado respecto a la competencia, para lo cual requiere de acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. Es decir, encontramos al estudiante con un nivel de logro en proceso, ¿no?, de la competencia que queremos evaluar, pero aún requiere de acompañamiento, ¿no? Y este acompañamiento va a ser durante un tiempo, ¿no?, razonable, va a ser durante un tiempo que con el criterio del maestro va a ser seleccionado, ¿no? Esto puede ser, pues, de una interacción más personalizada con el estudiante, alguna adaptación o ajuste que requiera el estudiante para alcanzar la competencia, ¿no? Y el nivel C siempre lo calificamos como el nivel de inicio, ¿no? Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo al nivel esperado, ¿no? Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita de un tiempo mayor de acompañamiento, ¿no? O sea, mayor acompañamiento e intervención por parte del docente. Es por eso que lo situamos en este nivel. Y como siempre, el logro destacado en la escala de calificación, el AD, correspondería a un estudiante que está en un nivel superior del nivel del logro esperado, ¿no? Eso quiere decir que demuestra aprendizajes que están un poco más allá, es decir, que dentro del estándar del ciclo, dentro de la competencia, el estudiante evidencia quizás rasgos o algunas características de la competencia del año siguiente o del estándar del siguiente ciclo, y entonces vamos viendo que el estudiante destaca, ¿no? Y su nivel de logro esperado es superior a el nivel A, ¿no? Es importante también recordar la valoración del nivel de logro de la competencia, ¿no? Me gustaría poder recordar un poquito esto, aunque es muy probable que todos ya lo sepamos, ¿no? Pero valoramos el nivel de logro de una competencia en un punto de corte, ¿no? Puede ser bimestre, trimestre, y en algunos casos hay otros puntos de corte, ¿no? Pero ¿cómo valoramos, no? Valoramos analizando, ¿no? Analizando e interpretando. Ya no usamos los números para valorar una evidencia de aprendizaje, sino que hacemos análisis de aquella evidencia e interpretamos de manera comprensiva esta evidencia, siempre utilizando los criterios de evaluación que ya nos hemos planteado en un inicio,
para poder valorar las evidencias de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Luego, ¿cómo consolidamos? Pues de dos formas, ¿no? Tenemos la calificación, que es la valoración con la escala de calificación que acabamos de ver, y también valoramos o consolidamos haciendo descripciones, ¿no? O conclusiones de los avances, dificultades, incluso recomendaciones de cada estudiante o para cada estudiante en relación al logro de una competencia, ¿no? Entonces tenemos donde podemos registrar, pues ya sabemos nuestro registro auxiliar de evaluación de los aprendizajes, probablemente donde vayan más las calificaciones, y luego en el informe de progreso del aprendizaje donde podemos ampliar la información que brindamos respecto a la calificación que hemos puesto del estudiante, describiendo aquellos avances, dificultades y recomendaciones que aportamos al proceso de aprendizaje del estudiante en relación al logro de una competencia, ¿no? Luego tenemos también el acta consolidada de evaluación y finalmente, como sabemos a fin de año, el certificado de estudios, ¿no? Pero es importante recordar que la calificación más adecuada siempre tendría que venir acompañada de una descripción, ¿no? La mayoría de veces se hace cuando el estudiante evidencia dificultades, usualmente cuando el estudiante ha alcanzado un nivel de logro B o C, pero es recomendable para todos los niveles del logro, la A también y la AD también. Es importante para que se lleve un registro del progreso y los avances y dificultades también de los estudiantes, ¿no? Ahora vamos a entrar a la retroalimentación. Poco a poco vamos a ir aterrizando en estos factores que tienen que ver con la evaluación formativa. Ustedes muy bien lo han mencionado. La retroalimentación simplemente consiste en dar al estudiante información respecto a su actuación o producción, ¿verdad? Y esta información, Daniel Wilson, que es un profesor investigador de la Universidad de Harvard, que investiga muchísimo respecto a los procesos de enseñanza, la enseñanza informal y la enseñanza formal, propone una pirámide, ¿no? En esta pirámide él organiza la retroalimentación por tipos, formas y fuentes, ¿no? Dentro de los tipos, él habla sobre la informal y la formal, ¿no? ¿Por qué? Porque la informal tiene que ver con, está muy conectado con las fuentes de retroalimentación, ¿no? Por ejemplo, toda información que damos al estudiante mientras estamos interactuando con él se convierte en una retroalimentación, ¿no? Desde que decimos, wow, excelente, qué bien, muy bien hecho, o decimos, vamos, tú puedes, vuélvelo a pensar, ¿estás seguro de esta respuesta? ¿Consideras que esto es más pertinente que esto otro? Y todas esas interacciones que hacemos con el estudiante ya es una retroalimentación, ¿no? Más sin embargo, la formal es la que es una retroalimentación que tiene como propósito, pues, llevar un registro de aquella, ¿no? De aquella retroalimentación, consolidarla en algún instrumento para que sí nos sirva para la calificación y de acuerdo a la escala de calificación de los logros obtenidos y las dificultades de los estudiantes, ¿no? Detectadas. Dentro de las formas, pues tenemos, como ya hemos visto, variedad, que es verbal, no verbal, la escrita, incluso la actuada, ¿no? Entonces, los maestros en sí, como muchas veces hablamos, muchas veces nos convertimos en actores y actrices, ¿verdad? Porque estamos constantemente interactuando con los estudiantes, muchas veces sobreponiéndonos a quizás el mismo estrés laboral, quizás las preocupaciones personales, o el mismo contexto, ¿no? Como hoy en día podemos vivirlo, contexto familiar, el contexto académico, institucional. Nosotros somos una fuente importante de retroalimentación para los estudiantes. Entonces, nuestras formas pueden ser, pues, hasta gestuales, ¿no? Entonces, todo nuestro cuerpo en un ambiente
disciplina positiva, un ambiente de clima positivo en el aula, se convierte en retroalimentación, ¿no? Es importante tomar en cuenta este aspecto, ¿no? El ambiente de aprendizaje, ¿no? Que proyectamos en nuestros estudiantes con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestros escritos. Muchas veces solo ponemos incorrecto, una X, ¿no? O ponemos un check, que significa muy bien, pero no damos mayor información al estudiante respecto a qué hace que esto que ha respondido, o que esto que ha comentado, o que esto que ha escenificado sea o no la alternativa o la actuación o producción más correcta, ¿no? Y las fuentes de retroalimentación, como ya lo hablábamos, en la evaluación formativa, el maestro es un agente importante de retroalimentación, casi el principal, pero también los mismos compañeros. Se favorece incluso en la evaluación formativa la evaluación entre pares, ¿no? Obviamente es clarificando y explicando adecuadamente cuáles son los criterios de evaluación a los estudiantes para que ellos tengan también referentes pertinentes para adecuar y para calificar y valorar la producción o actuación de sus compañeros, de sus pares, ¿no? Entonces es interesante cómo en la evaluación formativa también podemos impulsar este trabajo colaborativo y también la evaluación colaborativa, ¿no? La evaluación entre pares, ¿no? Y muy preciso también la autoevaluación, ¿no? Que tiene que ver mucho con el proceso de metacognición, de la propia reflexión de los estudiantes respecto a sus procesos de aprendizaje, respecto a los razonamientos que le llevaron a dar una respuesta, ¿no? Respecto a las acciones que ejecutó para alcanzar un resultado, ¿no? Todo esto es importante, los avances, dificultades que él experimentó o ella experimentó mientras realizaba una tarea o una actividad, todo ello forma parte de la retroalimentación, ¿no? Ahora, dentro de la formal, los tipos de retroalimentación, encontramos 3 subtipos, ¿no? Dentro de la formal, la reflexiva, la descriptiva y la elemental, ¿no? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de estos tipos de retroalimentación. Entonces tenemos la retroalimentación por descubrimiento o reflexión, ¿no? Esta consiste en guiar a los estudiantes para que sean ellos mismos quienes descubran cómo mejorar su desempeño, o bien para que reflexionen e identifiquen el origen de sus concepciones o sus errores. Entonces, usualmente este tipo de retroalimentación, que es la más óptima, viene acompañada o está caracterizada por las preguntas y repreguntas, el diálogo directo con el estudiante, ¿no? En este tipo de retroalimentación, los maestros pues favorecen la autonomía, además, ¿no? El aprender a aprender, el ser un ser autónomo que puede responder o resolver problemas, porque los estudiantes... porque a los estudiantes el maestro les devuelve el protagonismo, ¿no? Como hablábamos también y como ustedes mismos contestaban en sus respuestas, tanto el protagonismo está tanto en la identificación de su error o de una concepción errónea o de un proceso en el cual ha habido algún error, ¿no? Y este error se convierte en una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y este estudiante puede proponer alternativas para resolver su propio error. Entonces, se centra en mirar al estudiante, contemplar al estudiante y permitirle, darle la oportunidad de que él descubra cuál ha sido el error y más o menos por dónde podemos encontrar la respuesta y la solución de este problema, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, el cual voy a leer, ¿no? Entonces estamos en una sesión de aprendizaje y un docente inicia su sesión narrando una parábola, ¿no? Si recordemos la parábola, los trabajadores de la viña, ¿no? El reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Luego volvió a salir a las 9 de la mañana, al mediodía, a las 3 y a las 5 de la tarde, y a todos los obreros que encontró los envió a su viña. Al atardecer, empezando por los últimos y acabando por los primeros, pagó 1 denario a cada uno, ¿no? Entonces Camila, una de las estudiantes, interviene y dice, no entiendo,
¿Por qué se paga igual a quien empieza a trabajar a las 5 de la tarde y al que trabaja desde el amanecer? Esto no me parece justo, ¿no? Entonces, ante esta intervención, el docente comenta al estudiante, ¿no? Si la viña representa el reino de Dios, ¿tendrá importancia en qué orden entremos en él? Para Dios habrá diferencia entre alguien que es cristiano desde niño y alguien que recién lo conoce en su madurez. Entonces comienza el diálogo con la estudiante, con Camila, respecto a lo que ha entendido, incluso lo que ha interpretado sobre la parábola, ¿no? Entonces, la maestra, a través de estas preguntas, promueve que ella identifique si ha sido correcta o no su interpretación de la parábola o el mensaje que ha quedado en ella en la parábola, y se promueve que ella por sí misma, la misma estudiante, resuelva el problema, ¿verdad? Luego tenemos la retroalimentación de tipo descriptiva. Esta consiste en ofrecer a los estudiantes información para mejorar sus trabajos, ¿no? Entonces se le describe qué debe hacer o qué no debe hacer para lograr lo que se le ha propuesto, ¿no? O se le sugiere casi que en su totalidad, en detalle, qué hacer para mejorar su producción, su actuación, ¿no? Entonces, si bien con este tipo de retroalimentación tenemos una respuesta casi que inmediata respecto al desempeño, ¿no?, del estudiante, este efecto puede no perdurar en el tiempo debido a que no se le brinda o se le brinda muy poca oportunidad al estudiante de modificar su desempeño a partir de su propia reflexión. Por lo tanto, no es un aprendizaje genuino. El estudiante está replicando lo que la docente le indica hacer o le pide que haga para corregir su error. Entonces no se visualiza al error como una oportunidad de aprendizaje, sino más bien simplemente para corregir rápidamente el error del estudiante, ¿no? Es muy importante reconocer la diferencia entre una retroalimentación por descubrimiento, una retroalimentación reflexiva y una descriptiva, porque en la descriptiva además también se hace injerencia negativamente respecto a la autonomía del estudiante, pues refuerza una dependencia directa, ¿no? Ya que hay un agente externo que es quien está brindándole la respuesta correcta. Entonces tenemos a los estudiantes que te preguntan, ¿esto está bien? ¿Esto está mal? O te preguntan incluso exactamente, hasta pues tienen muy poca autonomía, tan poca que incluso algunas veces pueden incluso preguntarte, esto después de escribir esta oración va a punto seguido o punto aparte. O sea, realmente conviertes al estudiante en una persona que no ha aprendido a descubrir o analizar sus propias producciones, de tal forma que pueda, no importa si se equivoca, ¿no? Alcanzar o encontrar en este error una oportunidad para aprender, ¿no? Y decir, bueno, yo coloqué aquí esta respuesta, pero a través de las preguntas que me hizo mi profesora, yo supe encontrar la alternativa correcta. En este caso, la docente corrige inmediatamente dando la respuesta correcta, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos esta situación, ¿no? Los estudiantes están analizando los elementos que conforman el sacramento de la Eucaristía. En este contexto, el docente les pide que busquen información en diversas fuentes y presenten sus hallazgos en un papelógrafo. A continuación se presenta el trabajo realizado por una de las estudiantes. Elementos del sacramento de la Eucaristía. Ministro es el sacerdote, quien en memoria de Jesucristo consagra el pan y el vino, siguiendo el mandato de Jesús. Hagan esto en memoria mía. El sujeto es cualquier persona que haya sido bautizada y que cumpla con las condiciones necesarias para recibir la comunión. Y ella puntualiza, ¿no?, las condiciones. Y en materia pone pan de harina sin levadura y vino natural. En la forma, la estudiante coloca recibir la hostia con respeto y luego ir en oración a su sitio agradeciendo a Dios por los favores recibidos. La docente, en este caso, nota que la estudiante no ha comprendido la forma del sacramento, que ha habido una confusión en la estudiante y está entendiendo por forma
a la manera en cómo se debe comulgar, pero no ha vinculado a materia y forma del sacramento. Entonces la docente realiza el siguiente comentario, ¿no? La forma de los sacramentos está relacionada con las palabras que dice el ministro al administrarlos. En el caso del sacramento de la Eucaristía, la forma es: este es mi cuerpo, este es mi sangre. Entonces, la docente simplemente corrige al estudiante dándole información de su error y dándole información de lo correcto, sin generar la oportunidad de que el estudiante sea quien pueda descubrir su propio error y corregirlo bajo sus propios mecanismos de resolución de problemas, ¿no? Finalmente tenemos la retroalimentación elemental, que esta lamentablemente suele ser la más clásica en nuestros contextos de aprendizaje. Este tipo de retroalimentación consiste en señalar únicamente si la respuesta o procedimiento que está desarrollando el estudiante es correcto o es incorrecto, ¿no? Y brindarle la respuesta correcta también puede ser, ¿no? Una retroalimentación de este tipo no ofrece mayores elementos sobre los cuales el estudiante pueda apoyarse para comprender por qué su desempeño es correcto o incorrecto, ¿no? Y en función a ello, diseñar una estrategia que conlleve a mejorar su propio desempeño, ¿no? En este tipo de retroalimentación se crea una dependencia del estudiante hacia la aprobación o desaprobación del docente, ¿no? Ya que le es negada toda posibilidad de poner en práctica su razonamiento para alcanzar a descubrir sus oportunidades de mejora, ¿no? Entonces, en este caso, a diferencia de la descriptiva, casi que no se le da información al estudiante porque se hace uso de un lenguaje muy ambiguo que realmente no brinda información, que pareciera a simple vista que se le está retroalimentando al estudiante, mas sin embargo no se le está dando la información adecuada o necesaria para entender cuál ha sido el error y cómo puedo mejorar yo mismo mis aprendizajes, ¿no? Entonces tenemos, la docente pide a los estudiantes que analicen la parábola El Sembrador. A continuación se presenta el trabajo de Tomás, uno de los estudiantes. Él presenta el análisis de la parábola, ¿no? Significado de los símbolos encontrados en la parábola. Las semillas es la palabra de Dios, los suelos el corazón del hombre, ¿no? Y él hace su análisis. Dice, un sembrador lanza semillas sin considerar el suelo al que caen. El primer grupo de semillas cae junto al camino y se las comen las aves. Este suelo representa a las personas que desechan la palabra de Dios, ¿no? Otras semillas caen entre piedras, por lo que se secan y mueren. Este suelo simboliza a las personas que reciben la palabra de Dios, pero la olvidan por completo, ¿no? El tercer grupo de semillas cae entre espinos. Este suelo representa a aquellos que acogen la palabra, pero no actúan según ella. Por eso las semillas no dan fruto, ¿no? Finalmente, el último grupo de semillas cae en buena tierra y florece. Este suelo representa a las personas que acogen la palabra, la ponen en práctica y dan frutos, ¿no? Y en su mensaje pone, el sembrador siembra sin discriminar, ¿no? Entonces, la docente nota que hay un trabajo bastante bueno, mas sin embargo hay un error o vamos a ver una oportunidad de mejora en cuanto al mensaje de la parábola. Pero ella hace lo siguiente, ella simplemente dice, muy buen trabajo, vuelve a analizar la parábola para que logres interpretar adecuadamente el mensaje, ¿no? Entonces, hace uso de adjetivos que realmente no sabemos si el estudiante pueda comprender como nosotros queremos que comprenda, ¿no? Entonces tenemos muy buen trabajo, pero ¿qué significa que un trabajo esté bien hecho? No sé, no me ha dicho qué parte de mi trabajo está correctamente hecho, ¿no? O en mi análisis, ¿qué es lo que mejor se describe, ¿no? Lo correcto quizás sería que se le puntualice, ¿no? Has identificado correctamente los símbolos de la parábola y además has hecho un análisis adecuado, ¿no? Has reconocido a qué se refiere nuestro Señor cuando habla sobre un sembrador que siembra en el camino, otro que siembra en piedras, otro que siembra en espinos y así, ¿no? Y luego la maestra dice, pero vuelve a analizar la parábola para que logres interpretar adecuadamente el mensaje. Entonces, vuelve a analizar, pero si el estudiante ya la analizó, entonces se desacredita un poco también el análisis que ha hecho el estudiante. En todo caso, ¿cómo es que yo podría mejorar mi análisis?
el estudiante no conoce, no entiende, ¿por qué la docente le vuelve a pedir que haga un análisis? ¿Qué es lo que está, cuál es lo inadecuado del mensaje de la parábola? Que si yo he entendido que el sembrador pues no discrimina y siembra en cualquier tierra, ¿no? Entonces, no se le brinda mayor información al estudiante, simplemente se le da una indicación y las características de esta retroalimentación suelen ser muy ambiguas por los adjetivos que se usan, ¿no? Buen trabajo, o estas preguntas de ¿estás seguro? A ver, vuelve a revisar, ¿no? Estas retroalimentaciones, si bien son retroalimentaciones, son bastante elementales y muchas veces se caracterizan precisamente por no brindar la información necesaria para corregir un error y con esto mejorar la oportunidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, ya que hemos trabajado un poco respecto a lo que es la evaluación formativa, nuevamente voy a pedirles que ingresen a una página de internet con el buscador que ustedes utilicen. Vamos a colocar kahoot.it. ¿Sí? Vamos a entrar a Kahoot. Tenemos en cualquier explorador, podemos entrar a kahoot.it, damos Enter y aparecerá esta pantalla en sus computadoras. Yo les voy a pedir que introduzcan el código 06061557. Este es el código que debemos introducir luego de haber puesto kahoot.it. Y lo que vamos a encontrar son algunas afirmaciones sobre la evaluación formativa. Ustedes tendrán que marcar verdadero o falso de acuerdo a lo que hemos conversado en este espacio. Y les voy a mostrar cómo hacer uso de esta herramienta digital para recoger evidencias de los aprendizajes, en este caso, de lo que acabamos de conversar respecto a la evaluación formativa. Entonces, entramos, yo estoy entrando a mi página para que yo pueda ver cómo van ustedes respondiendo a las preguntas. Entonces, nuevamente, como ya saben, ingresamos desde cualquier explorador, puede ser Google, puede ser cualquier explorador, Mozilla, yo no sé, Explorer, ¿no? Entramos a kahoot.it y va a aparecer esta página, ¿no? Aquí es donde vamos a colocar el código 06061557. Para recoger evidencias respecto a lo que hemos hablado sobre la evaluación formativa, ¿no? Entonces, voy a descender un poco esto. Entonces veo que hay personas que ya están ingresando para realizar el juego. Muy bien, van 2 jugadores. Espero que poco a poco puedan conectarse cada vez más. Lo interesante de este juego, de esta aplicación, es que nos permite crear tests o exámenes o cuestionarios, pequeños cuestionarios, para recoger evidencias, ¿no? Entonces, nuevamente, para los que todavía están ingresando, pues esto es lo que deben colocar, kahoot.it, ¿no? En cualquier explorador y colocar el código de juego, está en inglés, GamePin 06061557. Esto es lo que vamos a colocar y vamos a ir respondiendo algunas preguntas
preguntas o son algunas premisas respecto a la evaluación formativa y lo que tenemos que marcar es verdadero o falso, ¿no? Yo lo que quiero hacer en esta oportunidad es, después de haber conversado respecto a un tema, hemos conversado sobre la evaluación formativa, quiero recoger saberes previos, o quiero, mejor dicho, recoger evidencias de aprendizaje de lo que acabamos de dialogar, reflexionar, aprender, ¿no? En este momento. Entonces, veo que hay personas jugando y les voy a mostrar un poco cómo sería el juego. En Kahoot, lo que podemos hacer para evidenciar o recoger evidencias de los aprendizajes es crear preguntas y estas pueden ser de forma, es decir, yo podría pasar esta información de forma virtual y jugar todos juntos, pero como veo la cantidad de docentes conectados, va a ser un poco complejo, ¿no? Ya que ustedes tienen estudiantes, aulas de 30 estudiantes como máximo, a lo mejor sí les podría servir hacerlo de forma online, ¿no? Pero yo lo que he hecho es asignarlo como una tarea. Entonces, podemos jugar. Veo que hay 2 participantes, son 14 preguntas. El código es 06061557. No hay problema, entiendo que el internet puede estar congestionado y además, pues somos tantos maestros, algunos probablemente están en sus celulares y se les complica un poco más responder las preguntas, pero se los dejo como tarea para poder nosotros también autoevaluarnos qué es lo que hemos entendido por evaluación formativa. Luego de haber hecho este análisis, vamos a encontrar características de la evaluación formativa muy puntuales, características que hemos visto a lo largo de incluso sus respuestas, la definición de evaluación, ¿no? Que el recojo de evidencias es fundamental, usar usos de instrumentos de evaluación, ¿no? Y instrumentos también para el recojo de evidencias, la retroalimentación permanente, el monitoreo también permanente, el proceso de metacognición o autoevaluación que realizamos al final de cada proceso, ¿no? Y entonces, dentro de la educación religiosa, ahora sí, vamos a volver a usar Menti y yo les voy a hacer la pregunta. Puedo ver algunos chats. No hay problema. Sí, no hay problema, por supuesto que sí. Entiendo, no hay problema, es parte de los gajes del oficio, ¿no? Cuando se trabaja virtualmente, sobre todo con mucho público, suelen pasar estas cosas, pero no hay problema porque la plataforma o las preguntas de Kahoot también van a servirles a ustedes mismos para comprobar si su propio aprendizaje respecto a la evaluación formativa, ¿no? Y el reporte de los resultados que yo obtenga sobre las respuestas que ustedes han brindado, también va a servirme a mí para poder mejorar después mi propia actuación, ¿no? En un futuro cuando vuelva a tocar el tema, cuando aterrice el tema con otro tipo de docentes y así. Esta aplicación puede servirles a ustedes también cuando han trabajado en alguna actividad, en alguna competencia, alguna actividad de aprendizaje. Pueden usar esta herramienta para crear su propio test, su propio examen. Entonces vamos a ver más adelante, en unos minutos, cómo he creado las preguntas en Kahoot. Para los que ya están jugando o para los que siguen intentando entrar a la plataforma, les recuerdo que el código es 06061557 y
pueden ir avanzando con las preguntas. Es básicamente un verdadero o falso, ¿no? Entonces, ahora en educación religiosa tengo la pregunta de ¿qué instrumentos ustedes suelen utilizar para evaluar competencias en educación religiosa, ¿no? Entonces, me gustaría que puedan entrar a Menti nuevamente y colocar el código. Este es el código de esta pregunta, ¿no? Es otro formato de preguntas, pero me gustaría muchísimo que pudiésemos contestar básicamente qué instrumentos suelen utilizar, ¿no? Puede ser el portafolio o las rúbricas, listas de cotejo, usualmente, o las pruebas de opción múltiple, pruebas abiertas, qué instrumentos, vamos, en variedad. Usualmente Menti permite introducir máximo hasta 3 palabras, así que pueden colocar hasta 3 instrumentos o si colocan el nombre grande de uno. Descuide, para los que están en celular, lo importante es que estén muy atentos para poder luego saber utilizar estas herramientas para construir o para recoger evidencias de los aprendizajes, para poder valorarlas adecuadamente y sobre todo para tenerlo como herramientas de este contexto de aprendizaje a distancia, ¿no? Entonces tenemos a Menti y el código es 330195 y yo voy a entrar a Menti. Tengo las preguntas que ustedes han contestado anteriormente y ahora también voy a entrar a la pregunta que acabamos de hacer. ¿Qué instrumentos podemos utilizar, ¿no? ¿Qué instrumentos podemos utilizar? Y muy bien, ya tenemos algunas respuestas. Rúbrica analítica, muy bien. Listas de cotejo, escalas de Likert, portafolio, rúbricas, escala de Likert, rúbrica holística, muy bien. Claro, muy bien, la mayoría hace uso de rúbricas. Como ven, ahora ya no estoy usando la versión de preguntas que me permite crear diálogos o cuadros de diálogo para leer respuestas amplias. Como estoy haciendo una pregunta más cerrada, he utilizado otro formato en el que ustedes van a responder a las preguntas y se va a crear un mapa grande de pues, los nombres de las respuestas que ustedes me están dando. Entonces seguimos con rúbricas, lista de cotejo, ficha de coevaluación, muy buen instrumento. Muy bien, las fichas de coevaluación, las rúbricas siguen pues marcando ahí un mensaje potente respecto a cómo es la evaluación o qué instrumentos usan en formación, un checklist o lista de cotejo, muy bien. Siguen aumentando rúbricas, lista de cotejo, excelente. Portafolios y exposiciones, muy bien. Tenemos en todo caso muchas herramientas. Es una calificación que les permite adecuar la evaluación a una evaluación más formativa, de hecho. Incluso estos instrumentos, pues, son los que más excelente, exposiciones, muy bien, fichas de observación, son los que se promueven o se favorecen en la evaluación formativa, ¿no? Se busca que el maestro pues dé un salto desde la evaluación de pruebas escritas o usando uso de pruebas escritas, pruebas de opción múltiple, a herramientas o instrumentos que permitan medir incluso desempeños, como puede ser una rúbrica, ¿no? Una rúbrica de 3 o 4 niveles que se puede parecer mucho a la calificación, a la escala de calificación que tenemos en el currículo, ¿no? Guía de observación, excelente. Pues sí, todo esto es lo que nos permite evaluar procesos. Las rúbricas, fichas de evaluación, la tabla de valoración, rúbrica analítica, listas de cotejo. Classroom,
Classroom se refiere al sistema de evaluación de los procesos de aprendizaje. Muy bien, por aquí dicen capturas de pantalla, utilizan pues las imágenes. Muy bien, entonces pueden seguir contestando. Yo por momentos voy a volver a revisar, ¿sí? Checklist, fichas de coevaluación, observación, muy bien, excelente. Entonces vamos a entrar a las competencias del área, ¿no? Entendemos que la primera competencia que dice construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, ¿no? Comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas, ¿no? Y dentro de esta competencia tenemos dos grandes capacidades, ¿no? De hecho, conoce a Dios y asume su identidad religiosa y espiritual como persona libre y trascendente. Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno, argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa, ¿no? Entonces tenemos esta competencia. Y yo me preguntaba si en todo caso para esta competencia, ¿no? Que es pues muy profunda, yo la veo como un nivel, pues sí, hay doctrina, ¿no? Hay doctrina, puede haber evangelios, sacramentos, ¿no? Pero reconocerse como una persona digna, libre y trascendente, wow, es bastante difícil de evaluar, al menos yo he podido comprobar que efectivamente las rúbricas, las listas de cotejo, los checklists, eh, las fichas de observación, los anecdotarios, los portafolios, son los instrumentos más pertinentes para esta área, ¿no? De formación religiosa, educación religiosa, ¿no? Ya que son capacidades realmente bastante profundas, incluso hasta complejas de evaluar, ¿no? Entonces, ¿qué instrumentos podemos utilizar? También podemos utilizar la prueba de opción múltiple y favoreciendo también las pruebas de preguntas abiertas, ¿no? Quizás cuando hacemos análisis bíblicos, ¿no? Como ya hemos visto en los ejemplos de retroalimentación, y muy bien las rúbricas, las listas de cotejo, los ensayos. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas digitales vamos a usar? Pues yo he escogido algunas, pero es verdad que existen mucha creatividad en el campo pedagógico, así que podemos usar, yo empezaba pues con el PowerPoint, ¿no? En general nosotros, el PowerPoint nos permite hacer muchísimo, desde las presentaciones, el escoger pues imágenes, podemos hacer murales, podemos hacer nuestro propio registro anecdótico, seleccionando cada diapositiva por día o por mes, o incluso, pues así, hacer un anecdotario utilizando el PowerPoint. Pero vamos, si queremos una herramienta un poquito más sofisticada, podemos usar Kahoot, que es como ya les he mostrado. Podemos usar Mentimeter, que es una aplicación que hemos venido utilizando durante la presentación. Menti, pues es muy sencillo, ¿no? Acá sigo viendo algunas respuestas y Menti es realmente sencillo. Vamos a entrar a Menti para que ustedes puedan ver cómo trabajamos o cómo creamos un Menti. Es muy sencillo. Entramos a Mentimeter, ¿no? Y empezamos a crear presentaciones, ¿no? Como yo ya tengo mi cuenta en Menti, va directo a mis presentaciones, pero es muy sencillo, te pide ingresar y cuando ingresas puedes unirte o vincular tu cuenta de Facebook o de correo electrónico para poder ingresar a Menti, ¿no? Y es muy sencillo, creamos una presentación, le ponemos nombre, como en este caso yo puse qué es la evaluación formativa, puedo hacer una pregunta sobre qué entendemos por el reino de Dios, ¿no? Y creamos la presentación, ¿no?
me va a pedir que elija un tipo. Yo puedo escoger este tipo de respuestas, si es que quiero poner 3 opciones, o el word cloud, ¿no? La nube de palabras o nube de ideas, ¿no? Que está, como hemos respondido, las respuestas abiertas a través de escalas para saber quiénes piensan, o puedo poner 3 alternativas y saber qué grupo de estudiantes está en la primera, en la segunda o en la tercera. Puedo hacer un ranking o preguntas, ¿cuál es tu opinión sobre algo? Y entonces tenemos diversos modelos para poder crear nuestras propias preguntas, ¿no? También tenemos quizzes, por ejemplo. Bueno, Kahoot, que ya lo han visto, ya han podido jugar un poco, interactuar con este, ¿no? En Quizzes, lo que hacemos es, pues, ingresar, perdón, a Quizzes. Tenemos aquí Quizzes, y lo que hacemos es ingresar con el Sign Up. Va a pedirles una cuenta. Yo puedo registrarme con Google, en este caso con mi correo electrónico. Y simplemente esperamos a que ingrese y le damos a crear, ¿no? Aquí podemos incluso seleccionar pruebas que ya han sido construidas por otros maestros y están colgadas en Quizizz, o puedo crear un cuestionario o una lección, ¿no? Si quiero crear un cuestionario, simplemente elijo, por ejemplo, nuevamente, ¿no? El reino de Dios. Voy a evaluar qué entienden nuestros estudiantes y me voy a estudios religiosos. Siguiente, y entonces podemos hacer una opción múltiple, podemos hacer encuestas, preguntas abiertas, etcétera, ¿no? Entonces es una herramienta bastante sencilla, también es muy práctica, e incluso cuando ingresas a Quizzes por primera vez y también a Kahoot y a Menti, puedes tener tutoriales sobre cómo empezar a crear tus propias evidencias de aprendizaje, ¿no? Luego tenemos, pues, en los casos en los que no tenemos conectividad, siempre monitorear los avances de los estudiantes a través de llamadas o, pues, a través de la radio, mensajes de texto, pero nunca dejar a nuestros estudiantes sin monitoreo ni retroalimentación, por supuesto, ¿no? Las videollamadas, que pueden ser pues así, usando uso de todas estas herramientas. La mayoría ya conoce algunas, entonces no voy a centrarme tanto en esto, pero es importante. Estas pueden ser llamadas individuales o grupales, pero sirven para recoger evidencias de lo que hemos aprendido, de lo que los estudiantes van aprendiendo, de los aprendizajes de nuestros estudiantes, y sobre todo para que ellos puedan interactuar ya en este contexto en el que ha habido cuarentena y no se han podido conectar. Es importante esto, ¿no? En la siguiente competencia, asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa. Tenemos 2 grandes capacidades también, ¿no? Transforma su entorno desde el encuentro personal y comunitario con Dios y desde la fe que profesa, y actúa coherentemente en razón de su fe, según los principios de su conciencia moral en situaciones concretas de la vida. Esta capacidad es bastante interesante porque ya es el cómo llevamos todo lo que hemos aprendido, la doctrina, los evangelios, el mensaje cristiano, a nuestra vida, ¿no? A nuestra vida cotidiana. También me parece muy admirable por parte de los maestros de educación religiosa cómo manejan y cómo evalúan esta competencia, ya que yo no puedo ver al estudiante fuera de mis espacios de aula, ¿no? Pero con este contexto sí podemos crear espacios de reflexión, ¿no? Podemos plantear problemáticas para ver cómo responderían nuestros estudiantes en situaciones hipotéticas o en situaciones reales, ¿no? Que ocurren en nuestra sociedad, ¿no? Nuevamente, instrumentos como el anecdotario, el portafolio, el diario de observación, las rúbricas, ¿no? Y yo he puesto algunas aplicaciones que pueden utilizar como herramientas digitales para esta ocasión, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, en Padlet. En Padlet tenemos, este es Genially.
En Padlet podemos crear diversas herramientas, ¿no? Al hacer un Padlet, entramos a padlet.com, nos permite hacer muros, nos permite crear lienzos, listas, tableros, conversaciones, una línea de tiempo, columnas, y es muy interesante cómo los estudiantes pueden utilizar estas herramientas digitales para crear sus propios murales del proyecto de vida, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de vida que tengan, y entonces por ejemplo, una docente ha compartido conmigo un poco sobre los murales que creó de campañas sociales, ¿no? Con sus estudiantes, y los estudiantes crearon este mural. Cada uno hizo un aporte al mural y entre todos pudieron ver en qué harían, ¿no? ¿Cuál es su propuesta respecto a su campaña social, ¿no? El cuidado del medio ambiente, el no maltrato infantil, protejamos nuestros recursos, el cuidado de los mares, ¿no? De la misma manera, yo he creado un Padlet para, por ejemplo, mi proyecto de vida en relación a cómo quiero manejar mi semana, ¿no? Por ejemplo, tengo planteado para esta semana ser un poco más caritativa, o me tengo propuesto leer cierto libro o aprender respecto a algún tema que siempre me ha apasionado. Entonces comienzo el lunes motivándome, ¿no? Y lo bonito de estos murales es que nos permite cargar de todo, ¿no? Por ejemplo, podemos subir archivos, podemos seleccionar, por ejemplo, alguna imagen, no sé, el reino de Dios, yo coloco aquí. No, aquí copiamos URLs, ¿no? Links, y acá me permite buscar, por ejemplo, imágenes, ¿no? Entonces estamos buscando sobre el reino de Dios. Entonces yo pongo esto y me va a salir algunas imágenes representativas, ¿no? Yo puedo escoger alguna que me hable sobre esto, sobre Jesucristo, ¿no? Entonces la cuelgo y ya queda aquí y puedo redactar mi reflexión sobre mi proyecto de vida. Mi reflexión es, ¿no? Y continuamos, y así por cada día de la semana, ¿no? También tenemos otra aplicación que he planteado. También el tiempo es nuestro peor enemigo. Sabemos que en realidad los maestros están sumamente entusiasmados, lo notamos por sus apreciaciones, por todo lo que ellos están colocando dentro de sus comentarios, y realmente está sumamente interesante, entretenido. De verdad, es un lujo tenerte el día de hoy con nosotros, porque vemos que como profesional joven, pues tienes toda una serie de instrumentos y herramientas para que los maestros podamos mejorar también la llegada a nuestros estudiantes. Yo la verdad estoy muy complacida por este webinar. Realmente está logrando el objetivo que nos planteamos al inicio. Quiero pedirle a Juan Arévalo, nuestro coordinador de ONDEC, que durante 5 minutitos nos dé alguna apreciación en relación a esta ponencia que tú acabas de hacer, no sin antes indicar que efectivamente estamos entrando en un nuevo paradigma, un paradigma distinto en evaluación, donde ya no tenemos que pensar que la letra C significa que el estudiante está desaprobado, sino que está en inicio. Y para eso es que nosotros tenemos, los maestros, que prepararnos también en el tema de la evaluación formativa. Yo le doy el pase 5 minutos a Juan Arévalo, por favor. Buenas noches. Primero, agradecer realmente a Erika, porque nos ha hecho una síntesis bastante completa de lo que significa todo esto que es la evaluación formativa, además de los tipos y todo aquello que realmente para nosotros es de una práctica constante. Y además yo rescato algo bastante importante, que es cómo se va aplicando esta teoría que nosotros la aprendemos a nuestra área en concreto. Yo pensaba mucho en San Pablo, que para mí es uno de los primeros maestros a distancia, ¿no? Porque a través de sus cartas en realidad lo que él hace es ser una formación a distancia en este seguimiento a las comunidades.
Y algo que a mí me parece interesante rescatar de lo que ha presentado Erika es algo tan importante como lo hizo San Pablo, que es aterrizar y concretizar en cada situación todo aquello que nosotros podemos recoger como evidencia. San Pablo, algo que a mí siempre me llama mucho la atención es que en sus cartas él toca con temas concretos de las comunidades. Y precisamente creo que algo interesante en todo esto es que Erika lo que nos está haciendo es hacer y llevarnos a mirar el recojo de las evidencias de múltiples maneras y sobre todo aterrizando a la realidad de nuestros estudiantes que manejan muchos de ellos muy bien ese tipo de herramientas. Y por otro lado también algo bastante pertinente es que estamos en un tiempo de pandemia donde, como también se ha dicho en la presentación, y lo ha dicho muy bien, cualquier elemento es importante a la hora de recoger evidencias, porque estamos todavía en este proceso y esa transición como maestros de tener una estructura de evidencias a través de un escrito, quizás a través de un trabajo, quizás a través de una exposición, pero todas esas herramientas digitales lo que nos hacen mirar es las posibilidades que tenemos de recoger evidencias de cualquier manera y valiéndonos de todas las herramientas que tenemos a nuestro alrededor. Y por otro lado, tener también en consideración que muchos de nuestros estudiantes les es más fácil darnos un mensaje a través de una imagen, a través de una fotografía, a través de un audio, y nosotros estaríamos en las posibilidades de recoger esto como una evidencia para el proceso de evaluación. Algo que es tan importante, que es el recojo de evidencias, creo que es posible hacerlo a través de muchos canales. Uno es el canal digital. Yo algo que también me gustaría comentar es que sabemos que hay ODEX, que hay maestros que trabajan en condiciones difíciles de conectividad. Lo sabemos porque hay situaciones donde el internet es inestable, donde las situaciones son difíciles y muchas veces las preguntas son, ¿y nosotros cómo hacemos para recoger evidencias? Y yo creo que algo importante es mirar con amplitud la gama que tenemos del recojo precisamente de estas evidencias, a partir de una fotografía, a través de un audio, a través de una actitud. Hace un tiempo, un maestro me comentó que él sabía que sus estudiantes caminaban 2 o 3 horas para llegar a un lugar donde tener conectividad. Y él me preguntaba cómo tener evidencias en esa situación. Y lo primero que se me vino a mí a la mente fue decirle, bueno, el que camine 2 o 3 horas es una evidencia. Es una evidencia de la motivación que tienen estos estudiantes en seguir aprendiendo. Entonces creo que un reto para nosotros como maestros de educación religiosa es bastante interesante que podamos abrirnos a esta gama de posibilidades de recojo de evidencias, porque en la medida en que nosotros, como su nombre lo dice, tengamos más evidencias, más sitios, más lugares donde poder encontrarnos con los estudiantes e interactuar, nuestra área se va a ver más presente en nuestras escuelas. Estamos en un tiempo donde el aprendizaje a distancia nos da oportunidades. Yo creo que el aprendizaje a distancia ahora nos ha abierto oportunidades de mirar al estudiante de otro modo. Y donde antes solamente quizás teníamos la oportunidad de verlos presencialmente 2 horas a la semana para recoger justamente estas evidencias, para hacer una retroalimentación, ahora, claro, podríamos decir, tenemos menos tiempo, pero en realidad si podemos aprovechar estas herramientas, quizás tengamos más tiempo si las sabemos utilizar, porque podemos dar al estudiante a que haga, como bien ha dicho Erika, un plan semanal, a que haga un juego interactivo, y quizás los podemos tener enganchados, como se diría al estudiante, de una manera más motivante. Así que yo realmente rescato mucho esto de la exposición y me gustaría que sigamos incidiendo en profundizar en estas estrategias digitales, pero también mirar a que esta retroalimentación se va a plantear de otro modo. Y ese otro modo es
en la manera en cómo nos vayamos acercando a los estudiantes, también presentándoles el área de una manera motivadora, agradable, lúdica. Muchas gracias. Gracias Juan por este comentario, por esta reflexión que también nos permite avanzar en el tema de la evaluación. Ahora los maestros tenemos que dejar el rol protagónico a los estudiantes, tenemos que permitir que sean ellos los que con su creatividad, con sus ganas de seguir adelante también, incluso nos vayan infundiendo a nosotros, los maestros, ese deseo de seguir aportando. Voy a pedir en este momento a la directora de nuestra Oficina Nacional de Educación Católica, a la licenciada Rosario Urbiola, para que nos dé unas palabras finales, ya a puertas de este 6º Congreso Internacional de Educadores Católicos. Entonces, como la conocemos a Miss Charito, la presentamos para unas palabras. Gracias. Muchas gracias, Bertita. Bueno, de verdad, muy emocionada porque la respuesta que hemos tenido en estos 4 webinars realmente me deja con mucha satisfacción de haber dado respuesta a ustedes, queridos profesores. Estoy leyendo cada uno de sus comentarios y cuán importante es fortalecernos con estas experiencias educativas que aumentan nuestros saberes, nuestra experiencia, para poder llegar a nuestros estudiantes con mayor fortaleza, entenderlos, comprenderlos, acompañarlos. Ahora más que nunca, tan necesaria nuestra capacitación. Quiero agradecerles y felicitarlos porque nos han acompañado en estos 4 webinars con mucha satisfacción, con mucha expectativa y de verdad con muchos logros para ustedes y para nosotros. Hemos tenido grandes educadores de mucha experiencia que han vertido sus experiencias y nos han fortalecido. En esta oportunidad, Erika, muchísimas gracias porque el tema que has abordado es un tema sumamente importante, delicado, poco entendido, ¿no? Y a veces cuando niños, pues hay un temor de la evaluación, pero así como tú nos los muestras, ¿no? Qué sencillez para mirarlo de esta manera, y también para los alumnos será mucho más expectativa de poder guardar la fotografía, las evidencias, compartir lo rico que puede ser la educación religiosa en su vida diaria, en la práctica diaria. Realmente muchísimas gracias. Creo que nos despedimos con, no para siempre, porque habrán muchos webinars, pero sí, este es el 4º de los que teníamos pensado antes de tener el 6º Congreso Internacional de Educadores Católicos, el sentido de la educación religiosa frente a la nueva normalidad. Estamos a portas, el martes de la próxima semana, 3 de noviembre, 4 y 5, estaremos en nuestro congreso. Muchísimas gracias por sus inscripciones, por su interés en experimentar este tipo de conferencias, este tipo de saberes para aumentar nuestras experiencias educativas. Una vez más, mi agradecimiento profundo al equipo ONDEC porque ellos han estado con mucho entusiasmo preparados y preparando cada una de estas conferencias a través del Zoom. Realmente no es ahora una novedad, porque nos estamos acostumbrando a esta nueva normalidad. Nada difícil, pero ahí vamos, andando, y muchas gracias a todos, gracias a los ponentes que nos han acompañado en estos días, gracias Juanito, gracias Berta, muchísimas gracias, y Erika, hasta otro momento. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Solamente para indicarles que las personas, los maestros que deseen la certificación, al final hay un link en el que pueden inscribirse. Solo se les recomienda, por favor, colocar muy bien el correo para no tener dificultades. Y, como siempre, la ONDEC, la Oficina Nacional de Educación Católica, está a vuestra disposición a nivel nacional
estamos siempre comprometidos con una educación de calidad, con una educación que llegue hasta los lugares más alejados de nuestro país. Queremos agradecer sinceramente a todas las instituciones, a todos los maestros que están de Ayacucho, de Chincheros, Corongo, Trujillo, Chulucana, Yanahuanca, Apurímac. Miren, nuestro Perú es grande, pero más grande que nuestro Perú es el Señor que ha hecho posible esta noche que podamos estar todos trabajando para Él. Así que muchísimas gracias, ha sido un honor, un gusto poder haber estado con ustedes y es un compromiso de la profesora Rosario Urbiola, continuar con este tipo de capacitaciones, yo lo sé. Gracias Juancito, gracias Erika, una muy buena noche y gracias a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Hasta luego.